Quiero empezar recordando, hermanos, que esta carta, de manera general, se puede dividir en dos partes, en dos secciones principales. Vamos a decir que la primera parte, la primera sección abarcaría del capítulo 1 al capítulo 3. Ahí encontramos al apóstol Pablo en esos capítulos escribiéndole a los efesios en tono afirmativo, es decir, proclamando acerca de todo lo que Dios ha hecho en los cristianos, acerca de los incontables y los gloriosos beneficios y privilegios que ahora cada cristiano genuino tiene en Cristo. O sea, en esa sección, él proclama cosas a modo afirmativo, como que, como que antes de la fundación del mundo, Dios por el puro afecto de su voluntad y no porque haya visto algo bueno en nosotros, Él nos bendijo con toda bendición espiritual, ya nos bendijo. De hecho, eso que decir, Dios te bendiga, es una costumbre decirlo, pero ya Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y no estoy diciendo que sea malo decir, pero ya Dios nos bendijo. ¿Sí me entiendes? Entonces, Pablo está diciendo cosas como estas. Y entre el sinfín de beneficios y privilegios que abarca esta infinita bendición que ya Dios nos dio, es que pues Él eligió a algunos para salvación, para ser adoptados hijos suyos, y también Él hizo acepto a algunos en el amado para ser redimidos por la sangre de Jesús para perdón de pecados. Y además, Él también constituyó a cada una de esas personas como miembros de la nueva familia de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de su pueblo. Y esto es lo que Pablo afirma en la primera sección, lo que son los primeros 3 capítulos. Ahora, cuando llegamos al capítulo 4 hasta el 6, es donde encontramos esa segunda sección. Y ahí encontramos a Pablo escribiéndole ahora a los efesios a modo imperativo, es decir, con un tono que da órdenes. Es decir, es como que Pablo, a la luz de todas las doctrinas, de todas las verdades que nos hablan acerca de lo bendecido que estamos por estar en Cristo, pues él, a la luz de todo esto, él empieza a dar órdenes. Como por ejemplo, en el versículo 1, capítulo 4, Pablo dice, les ruego por lo tanto, debido a todo lo que ya dije, que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Versículo 17 de ese mismo capítulo. Les ruego que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su muerte. Capítulo 5, versículo 2, y anden en el amor. Versículo 8 de ese mismo capítulo, y anden como hijos de luz. Versículo 15 de ese mismo capítulo, miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Entonces, es bien notable, hermanos, ver este cambio que Pablo hace en esta sección de la carta. Como ya dijimos, la primera sección la encontramos afirmando verdad tras verdad acerca de Dios, favoreciendo y bendiciendo a muchos, aún a pesar de que no lo merecíamos. Y en la segunda sección encontramos aquí Pablo dando mandamientos a la luz de tanta bendición derramada por parte de Dios en nosotros. Otros ejemplos los encontramos en el versículo 15, por lo cual desechando la mentira, hablen verdad. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Pues son dos secciones bien marcadas. Ahora, estas exhortaciones de Pablo de vivir a la altura de nuestro llamado, él las está haciendo, como ya mencioné, no solamente a la luz de que Dios nos ha favorecido, aun cuando no lo merecíamos. No, Él lo está haciendo también a la luz del plan y el propósito eterno de Dios. Los que estuvieron la semana pasada aquí saben que hablamos acerca del plan eterno de Dios que Él propuso llevar a cabo desde antes de la fundación del mundo y que hasta el día de hoy Él lo está continuando, Él lo sigue llevando a cabo. Que según Pablo en el capítulo 1, versículo 10, Él nos dice que tiene el siguiente propósito Dios en ese plan eterno. Dice ahí, de reunir, ¿qué? De reunir, es decir, de nuevamente unir, podríamos decir, todas las cosas, ¿en quién? En la persona y en la obra de Cristo. Y dice ahí en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están
en la tierra. Y bueno, la semana pasada dijimos que Pablo está diciendo aquí en otras palabras es que el Dios omnisciente, a la luz del previo conocimiento que él tenía de todo lo que iba a suceder antes de crear nada, entre ellos la rebelión del diablo y muchos ángeles caídos y la caída del ser humano, bueno, él por el puro afecto de su voluntad determinó restaurar en un momento dado todas las cosas. ¿Qué cosas? Esas cosas que tanto en el cielo como en la tierra, por la rebelión de Satanás y del hombre, causaron. ¿Cómo qué cosas causaron? Bueno, hubo una desunidad, hubo una división, entró el pecado. El propósito original de Dios de vivir en un mundo con criaturas que Él creó unidas, pues fue de alguna manera frustrado. No que Dios no hubiera podido detener esa frustración, sin embargo, Él le plació a dejar que continuara eso a cabo, determinando de antemano que Él un día iba a restaurar todas las cosas. Entonces llega la rebelión de los ángeles juntamente con Satanás, llega la rebelión del hombre, ambas creaciones de Dios, y rompen ese propósito original de Dios para su creación. Y vimos varios pasajes que nos enseñan que Dios, desde el inicio de su creación, Él tuvo ese propósito de crear seres vivientes que vivieran en unidad, sin pecado. ¿Para qué? Para la gloria de su nombre. Esto quiere decir, hermanos, que cuando entra el pecado, que cuando sucede la rebelión de Satanás y sus ángeles, rompen ese plan. Es decir, frustran de alguna manera temporal el propósito original de Dios, porque viene la división, viene la discordia, viene enemistad entre Dios y su creación. Y es ahí donde Pablo nos proclama que Dios, para restaurar ese propósito original de su creación, Él envió a Jesús al mundo para volver a unir todo en Él, para volver a restaurar todo en Él. Todo lo que la rebelión de Satanás ah, destruyó y lo que el pecado del hombre arruinó, bueno, Jesús en, en forma de humano y a través de su obra expiatoria, Él viene para restaurarlo todo. Así que hubo un momento en el universo, en la creación de Dios, donde originalmente todo estaba unido, todo estaba ordenado bajo la autoridad de Dios. Sin embargo, en el mismo momento en que el mundo angelical cae y se revela y los humanos, pues todo se sale de orden. Es decir, todo empieza a volverse un caos y Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Él, por el puro efecto de su voluntad, determina reunir todas las cosas, restaurar todas las cosas bajo la autoridad ahora de Cristo como cabeza. Entonces, la Biblia nos muestra claramente que el plan original de Dios para su creación siempre fue la unidad de todo y en todos. O sea, el original de Dios siempre fue que existiera un mundo unido, donde tanto las familias como el matrimonio y cada institución humana vivieran sin egoísmo ni rivalidades, donde cada uno, saturado del amor de Dios por mantener una genuina comunión con Dios, amara a su prójimo como a sí mismo. Y hacemos la pregunta, ¿cómo sería un mundo así, verdad? Donde todos amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estaríamos ya viviendo en el mismo cielo. Sin embargo, como ya mencioné, desafortunadamente el hombre se rebela contra Dios, acepta la propuesta de Satanás, con que Dios les ha dicho, y bueno, caen, pecan. Y así entra el pecado al mundo, y por el pecado entra la muerte, y la muerte significa separación y división. Esto nos habla de que el pecado rompió la unidad entre Dios y el hombre y entre el hombre y su prójimo, trayendo que celos, envidias, peleas, homicidios, guerras, injusticias, divorcios, avaricias y un sinfín de pecados más. Bueno, todo esto causó que la historia de la humanidad se convirtiera en un modelo completamente opuesto al plan original que Dios tenía en mente, al plan original creado por Dios. Y es precisamente ante este cuadro devastador y sombrío que Dios de antemano se propuso de unir nuevamente todas las cosas en Cristo Jesús. Y bueno, ¿por qué estoy trayendo todo esto a colación que vimos la semana pasada? Bueno, porque Pablo no solamente a la luz de lo bendecido que ya estamos en Cristo Jesús,
nos va a dar órdenes, pero no solamente, como dije, a través de esa gran bendición, sino es a la luz también del propósito, del plan original de Dios, de vivir unidos y en santidad, que Él va a pasar a llamar, hermanos. ¿A qué? A exhortarnos a vivir de manera santa. Y es por eso que Él empieza esta segunda sección de su carta, que ya dijimos que empieza en el capítulo 4, versículo 1, diciendo esto: yo pues, preso en el Señor, le ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo. Y escucha lo que dice el versículo 17, que es la segunda parte de este capítulo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, o sea, con la autoridad que Dios, que Cristo me da, yo requiero esto, les ordeno que ya no anden. Andar es igual a vivir, ya no vivan como los otros gentiles. Y dice ahí que andan en la vanidad, en la futilidad de su mente, que todo lo que hacen a la luz de la eternidad no sirve para nada. Toda aquella persona que vive aquí, aunque sea de manera decente y que sea una persona sabia, si esa persona no vive para la gloria de Dios, a la luz de la eternidad, dice Pablo, anda en la vanidad de su mente. O sea, todo lo que maquina en su mente y lo hace es vano. Porque al final de cuentas, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y al último pierde su alma? ¿De qué le sirve? Nada. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ya no vivan como los otros gentiles que andan haciendo cosas que no tienen que ver nada con Dios. O sea, Pablo está diciendo, hay un problema aquí en esta iglesia. No solamente empieza a haber desunidad, y eso no está bien porque están provocando que Dios no sea glorificado, están provocando que ustedes no crezcan porque se necesitan los unos a los otros, pero además están provocando que los incrédulos no crean en ustedes. Porque es necesario que la unidad que ya creó Cristo se manifieste para que entonces vean que verdaderamente Dios los ha enviado. Pero Pablo está diciendo aquí, aparte de ese problema, tienen el problema de que no están viviendo en santidad. Y por eso yo creo que intencionalmente Pablo dice, "Y fuimos en amor predestinados, ¿para qué? Para ser santos y sin mancha. No se les olvide. Pues, ¿por qué no están viviendo para lograr eso en sus vidas? No se trata de ganarnos la salvación, Cristo ya la ganó por ustedes. Ustedes son salvos por pura gracia, por medio de la fe, pero que no se les olvide que cuando Cristo los salvó, les dio al Espíritu Santo de Dios para que entonces Él genere deseos de querer vivir en santidad. Pues, ¿por qué ustedes están viviendo como los otros gentiles que no tienen a Cristo? Que no se les olvide. Por esto requiero en el Señor. ¿Te das cuenta cómo Pablo empezó primero con doctrina a la luz de tanta información, de tanto que Dios ha hecho por nosotros, tanta bendición, tanto favor derramado en nosotros? Ustedes, a la luz de eso, les ruego, les suplico que vivan a la altura de su llamado. Entonces vemos en estos versículos un llamado a mantener la unidad del versículo 1 hasta el 15. Ya los vimos. Por 3 semanas nos dedicamos a eso. Pero ahora en esta segunda sección, en los últimos versículos de ese capítulo, Pablo va a hacer una exhortación, un llamado a vivir en santidad. Y es como si Pablo dijera, a la luz de tanta bendición derramada por Dios en ustedes y a la luz del plan original de Dios, fue frustrado temporalmente por la rebelión, porque así Dios lo permitió. Bueno, mantenga la unidad dentro de la iglesia, pero también la santidad dentro de la iglesia. Es necesario. Recuerden, ustedes están siendo construidos o edificados en un templo donde el Espíritu Santo mora en ustedes. No es el espíritu de pecado, de impiedad, de corrupción, no es el Espíritu Santo, y por lo tanto mantengan también dentro de la iglesia la santidad. Y el autor de Hebreos dice, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la salvación es por obras, no es por obras. Lo que está diciendo que donde hay una verdadera conversión, ahí está el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo, allá hay santidad. Quiere decir que todos los cristianos van creciendo en santidad, precisamente porque el Espíritu Santo de Dios vive en ellos.
Así es que sin santidad, o sea, en otras palabras es, sin el Espíritu Santo morando en ti, que es quien hace que desees ser santo, no hay salvación. ¿Te das cuenta? Y es por eso que Pablo, como leímos ahí, dice, si es que en verdad escuchaste a Cristo y fuiste enseñado por él cuando te predicaron la palabra, pues entonces compórtate así. O sea, yo no espero, es como si dijera Pablo, yo no espero que un incrédulo que no tiene el Espíritu Santo se comporte así como nos está pidiendo Dios, porque tiene un corazón inclinado a hacer el mal. Él necesita primeramente al Espíritu Santo para que le dé un nuevo corazón y pueda ser capaz. O sea, todo el Antiguo Testamento se trata de que Dios les da leyes a los seres humanos. ¿Para qué? Para demostrar que nadie puede cumplirlas. Y he ahí la necesidad de que el hombre necesita un nuevo corazón. Dios de antemano sabía que al darle la ley a su pueblo Israel, no iban a poder cumplirlas debido al corazón que tiene. Lo que es nacido de la carne, carne es, dijo Jesús a Nicodemo. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si tú eres nacido de Adán, que eso es todos los seres humanos, tú vas a vivir para la carne. A menos que nazcas, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Tú te sabes la Biblia al derecho y al revés. Eres un maestro, eres muy decente, pero no has nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, lo que Pablo está hablando aquí es de una transformación, de un cambio, ¿no? No nos está dando reglas y mandamientos nomás porque sí. No, esto se los está dando a gente que sabe, como dijo el versículo creo 15 del capítulo 1, que cuando nosotros creímos en el Evangelio fuimos sellados con el Espíritu Santo, o sea, Dios derramó su Espíritu Santo. Pablo le está diciendo a este tipo de gente, le ruego que vivan así porque ustedes hoy tienen la capacidad de vivir así gracias a que el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes. Así que esto pues les digo y requiero en el Señor, ya no anden, ya no vivan como los gentiles. Y sigue diciendo Pablo, teniendo que el entendimiento entenebrecidos a los otros gentiles, los que no tienen a Cristo, ajenos de la vida de Dios. Ellos no están muertos en sus delitos y pecados, están sumergidos en su manera de vivir que no agrada a Dios voluntariamente. Dice, por la ignorancia que hay en ellos, es verdad, pero por la dureza de su corazón, porque así lo quieren. Hoy tú le hablas a los seres humanos de este siglo acerca de este Dios que exige santidad y no te escuchan. No, la gente quiere escuchar del Dios, pero de un Dios que está ahí para servirte, para bendecirte, para solucionar todos tus problemas. Pero en el mismo momento que tú le hablas de este Dios que se revela en toda la Biblia y que dice que sin santidad nadie verá a Dios, y esas personas se alejan de ti, dejan de venir a la iglesia. Es por eso que hay un montón de iglesias llenas hoy en día, porque se les predica lo que la gente quiere oír y no lo que la gente debe de oír. Entonces Pablo está diciendo ahí, ellos por la dureza de su corazón están así, dice los 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, porque eso es lo que pasa, vas de un pecado a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, ignoras a Dios y Dios te entrega en una mente reprobada, pierdes toda sensibilidad, ya lo que antes sí te causaba dolor, porque sabías que estaba ahí en la palabra de Dios y ahora ya no te causa como el congregarnos, no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ya es como que no pasa nada, que al cabo en Cristo ciertamente yo soy salvo y sí, si es un verdadero cristiano, eres salvo, pero un día tú le vas a rendir cuentas a Dios. Entonces pierden toda sensibilidad, se entregaron a lascivias para cometer con avidez, o sea, con ganas, con deseo, toda clase de impurezas. Entonces, como puedes ver, estos versículos de esta sección nos presentan un contraste bien marcado entre la vida de aquellos que no conocen a Dios, los otros gentiles, y la vida del cristiano. Y Pablo dice, no anden como ellos. ¿Por qué? Porque su estilo de vida no tiene nada que ver con el nuestro. Hemos sido llamados a vivir de una manera santa y sin mancha. O sea, hay un contraste bien marcado. O sea, ellos son tinieblas y nosotros somos luz. ¿Por qué somos luz? Porque Cristo es luz. Y cuando habla de luz, habla de santidad, de pureza, de que estamos viviendo,
viviendo y morando en la verdad de Dios. Ahora, lo interesante de todo esto es que nosotros, ahora que somos cristianos, alguna vez estuvimos del otro lado, no se nos olvide. Claro que sí. O sea, Pablo ya no lo dijo. Capítulo 2, versículo 1 en adelante, vamos a recordarlo. Dice Pablo, y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, cuando estaban sumergidos en delitos y pecados voluntariamente, no querían saber nada acerca del Dios Santo. Y dice el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también dice Pablo, y se cuenta, yo también estuve ahí en ese lado. Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, o sea, vivíamos para llevar a cabo cada deseo que surgía de nuestro corazón, de nuestra mente, haciendo nuestra voluntad, la voluntad de la carne y los pensamientos. Y dice Pablo, y éramos por naturaleza, porque venimos de Adán. Todo lo que es nacido de la carne, carne es. Por lo tanto, eres hijo de ira. Dios está irado contra ti por causa de tu pecado. Y dice ahí lo mismo que los demás. Y más adelante, como vamos a ver, Dios mediante las próximas enseñanzas, capítulo 5, versículo 8, Pablo va a decir, porque en otro tiempo erais tinieblas. Entonces, que no se nos olvide eso. No, es que los gentiles, aquellos mundanos, y no, nosotros de allá nos sacó el Señor. Y como decía Ana al principio, ¿qué sería de nosotros sin la gracia de Dios, sin el favor de Dios? Bueno, lo mismo, ¿qué sería de ti sin la gracia de Dios, sin el favor de Dios? Estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos de la vida de Dios, hijos de ira. La misma ira de Dios estaría todavía sobre nosotros. Dice Salmo que Dios está airado contra el impío, y eso es, según Dios, cuando todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios, que no hay ni siquiera uno que haga el bien, nunca peque. O sea, todos. Cuando digo todo es todo según la Biblia, bueno, todos nosotros quedamos destituidos, todos nosotros merecemos la ira de Dios, o sea que Dios está airado con nosotros todos los días. Por lo tanto, hermanos, Pablo aquí nos está recordando que nosotros hoy, gracias a que tenemos al Espíritu Santo, tenemos la responsabilidad de vivir, de esforzarnos para hacer morir lo terrenal y buscar la santidad de Dios. Entonces, en otro tiempo éramos, ¿qué? Tinieblas. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre un cristiano verdadero y uno que no es cristiano? ¿Qué es lo que marca esa diferencia? Bueno, los siguientes versículos nos los dice Pablo. Y todavía no le voy a proyectar estos versículos que voy a leer, porque más adelante lo voy a hacer, pero sí le voy a proyectar el versículo 24. Pero dice Pablo en el versículo 20, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, no de Cristo, no acerca de Cristo, sino a Cristo. O sea, no aprendieron eso directamente de Jesús. Versículo 21, si en verdad le habéis oído, ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Versículo siguiente, que es el 24, y vestíos del nuevo hombre creado, ¿qué? Según Dios en justicia. ¿Qué fue lo que hizo o lo que hace la diferencia entre un cristiano verdadero y uno que no lo es? Bueno, pudiéramos decir a la luz de estos versículos que lo que hace la diferencia fue el cambio sobrenatural. ¿Sabes que el que Dios te salve es un milagro? ¿Por qué es un milagro? Te da un nuevo corazón, o sea, te cambia ese corazón que solamente quiere vivir para llevar a cabo su voluntad, sus deseos, y te da un nuevo corazón. Yo no sé si tú te acuerdas el día de tu conversión, o sea, de repente tú deseaste ir a una iglesia. De repente tú querías escuchar la palabra de Dios, esos deseos que antes no tenías.
Bueno, fue porque Dios te dio un nuevo corazón, te dio al Espíritu Santo. Y bueno, Pablo está diciendo que la diferencia es que hubo un cambio sobrenatural operado por Cristo a través de su Espíritu en cada uno de los cristianos. Mire, para poder explicar esto y entenderlo mejor, vamos a recordar lo que el apóstol Pablo ya nos dijo en el capítulo 2, versículo 17. ¿Qué es lo que nos dijo? Dice Pablo, y vino y anunció. ¿Quién vino y anunció? Jesús. Pablo está hablando de Cristo. Las buenas nuevas de paz. A ustedes que estaban lejos, o sea, a ustedes los gentiles que no eran judíos, no eran pueblo de Dios, y a los que estaban cerca, y a ustedes los judíos. Bueno, dice Pablo que aquí, que Cristo vino y les anunció el evangelio a los efesios. Y la pregunta es, ¿cuándo Cristo hizo esto? ¿En qué momento Jesús hizo esto? Si ni siquiera Jesús salió de los límites de la tierra de Palestina. ¿Cuándo lo hizo? Bueno, la respuesta es cuando los apóstoles, entre ellos el apóstol Pablo y los discípulos, fueron a Éfeso y predicaron ahí el evangelio con el poder de Cristo. O sea, ¿qué nos enseña esto? Que cuando la palabra de Cristo, cuando la palabra de Dios es expuesta como aquí en esta iglesia de manera íntegra y fiel, cuando el evangelio es expuesto de esa misma manera, la voz de Cristo misma sale desde este púlpito. Eso es lo que está diciendo Pablo y estos versículos. ¿Sabe usted? Ajá. Y yo también digo, ¿cómo puede suceder esto? Pero esto es lo que me dice la Biblia. Mire, vamos a segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice Pablo ahí, afirma lo siguiente. Así que todos los discípulos de Jesús somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Y qué? Y dice ahí que como si Dios rogase por medio de nosotros, dice, le rogamos en el nombre de Cristo que se reconcilien. Es decir, Pablo está diciendo, somos embajadores. Nosotros llevamos a cabo la agenda de Cristo y anunciamos todo lo que tiene que ver con el gobierno de Dios y entre ello el evangelio. Y lo hacemos en el nombre de Cristo y les decimos reconciliados con Dios. Es como vemos, nosotros no somos más que embajadores de Dios, llamando a los hombres al arrepentimiento, sino que somos hombres que Dios, Cristo usa para qué? Para hablarle a los hombres, para hablarle a sus corazones. O sea, nosotros somos simplemente sus embajadores, sí, en el nombre de Cristo Jesús, que proclamamos el Evangelio, pero es Cristo mismo a través de su Espíritu, que por cierto hay que recordar que Jesús dijo que iba a enviar el Padre, ¿para qué? Para convencer al mundo, a los pecadores de que, de que, de justicia, de que no tienen justicia, de pecado y de juicio. Bueno, cuando tú predicas el evangelio, Cristo de alguna manera sobrenatural le llega a ciertos corazones y de repente esos corazones ya están llorando. Es algo sobrenatural, algo que pasa que no podemos explicar. Y Pablo nos está diciendo que es Cristo mismo llamando a los pecadores al arrepentimiento por medio de la predicación de la palabra. Escucha lo que Jesús mismo dijo en Lucas 10:16 acerca de todo esto. Dice ahí, el que a ustedes los oye, discípulos, ¿cuántos discípulos del Señor hay aquí? La mayoría que estamos aquí, ¿verdad? Bueno, te dice a ti Jesús, el que a ustedes oye, escucha cuando predica fielmente mi palabra, ¿qué? A mí me oye. O sea que cada vez que proclamamos el Evangelio, Jesús está hablando por nosotros. Y dice Jesús, y el que a ustedes desecha, César, cuando tú te esfuerzas, cuando tú eres diligente para trazar bien mi palabra y vienes y la expones, a pesar de tanta dificultad que se presenta en medio de la semana, cuando tú vienes y haces eso, las personas que te escuchan me están escuchando a mí, pero las personas que rechazan mi palabra porque tú la estás predicando, o sea, me están rechazando a mí mismo. Es como si dijera, Jesús, el que a mí me desecha, es una enseñanza más del pastor este. Dice ahí, el que a mí me desecha, el que a ustedes los desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, o sea, al Padre. Así que estos pasajes nos están diciendo, en otras palabras, que Cristo une su voz a la nuestra cuando predicamos. Pero cuando predicamos fielmente la palabra de Dios, no de aquí y allá,
como hacen muchos predicadores que yo les llamo los chapulines, porque agarran un texto aquí y luego no explican el contexto y lo malinterpretan, y luego agarran otro texto aquí y allá y hacen un montón de cosas que no glorifican a Dios. Pero entonces lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí es que cuando nosotros predicamos fielmente la palabra de Dios, es como si Cristo estuviera hablándole, número uno, a su iglesia, pero también a los pecadores. Escucha lo que Jesús dijo en Juan, capítulo 10, 27. Dice, mis ovejas, ¿qué? Me escuchan. ¿Cuándo escuchamos a Jesús? Según estos pasajes, no según yo. ¿Cuándo predicamos la palabra de Dios? Y fue inspirada por el Espíritu de Cristo. Entonces aquí estamos sacando el fundamento que nos dejaron los profetas y los apóstoles. Está esta carta del apóstol Pablo. Bajo ese fundamento, nosotros los maestros y pastores estamos edificando a ustedes la iglesia a través de las verdades de Dios, a través de la enseñanza. Y dice ahí Jesús, mis ovejas, cuando se proclama mi palabra, me escuchan. Y yo las conozco y me siguen, o sea, me obedecen. ¿Te das cuenta? Juan 10, 16. Escucha lo que dice también Jesús ahí. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿A quién se refiere? A los gentiles, a los que estaban en Éfeso. Tengo otras ovejas que voy a y debo traer y oirán mi voz. Va a ir el apóstol Pablo a predicar a Éfeso y van a oír mi voz. Van a ir los discípulos ahí y van a oír mi voz y entonces habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué nos enseñan todos estos pasajes, hermanos? Bueno, no solamente que Jesús mismo es quien a través de su voz, cuando se proclama el evangelio, él habla, sino que también nos enseña que cuando se predica la palabra de Dios a la iglesia, cada domingo Jesús está hablando a su pueblo. Cada domingo, o sea, no hay excepción. Cada domingo que se predica fielmente la palabra de Dios, el mismo Jesús literalmente le está hablando a su pueblo. Pero ¿por qué no siento, pastor? Estás tan lleno de tantos afanes del mundo, de tanta cosa que te tiene intoxicado espiritualmente que no percibe la voz de Dios. El problema no es la exposición de la palabra, porque tengo testigos. Las diapositivas que hago, que les presento ahí, dicen que estamos predicando la palabra de Dios. Mínimo 20 pasajes que se proyectan aquí. O sea, no estoy hablando acerca de mis ideas, yo estoy hablando acerca de la palabra de Dios y trato de exponerla fielmente y explicarla, para que entonces Dios use su exposición de su palabra para que a ustedes les ministre. La palabra de Dios que es útil, beneficiosa, no solamente para enseñar, para instruir, sino también para redarguir, para corregirte. Así que deberíamos de estar aquí cada domingo. Deberíamos de ver el día del Señor, que es el domingo, como algo especial. Pero hoy en día se está perdiendo eso. Ya no se ve el domingo como algo especial. Los cristianos primitivos sí lo miraban así. Y nosotros debemos de verlo así. O sea, nuevamente la exhortación del autor de los Hebreos. No dejen de congregarse. Cada día el Señor cuando se reúne en la iglesia, no dejen de congregarse por cualquier tontería. No, o sea, y más cuando veas que el día se acerca. Estamos más cerca que nunca de ese día final. Claro que sí. Con más razón debemos estar aquí. Así que esto nos enseña lo importantísimo que es escuchar la palabra de Dios de manera fiel y verdadera. ¿Por qué? Porque es ahí a través de ese momento que Dios le habla a su pueblo y además a los pecadores. Ahora, con esto en mente, vamos a regresar a Efesios 4, porque es ahí donde yo quiero llegar. Yo tenía que hablarles acerca de esto. Dice ahí Pablo, más ustedes, Efesios, y ustedes cristianos que estamos aquí en esta época actual, no aprendieron así de Cristo. O sea, en otras palabras, dice, ustedes no aprendieron de Cristo
Esto de andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, si verdaderamente oyeron al Jesús bíblico, no aprendieron de Jesús eso. No. Y versículo 21, si en verdad le habéis oído. O sea, cuando te expusieron la palabra de Dios, el evangelio, si en verdad le oíste a ese Cristo, Él no te enseñó a que puedes vivir de la manera que tú quieres como los otros gentiles. No, el Cristo este verdadero enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Que es necesario que nosotros vivamos, ¿qué es? De una manera santa y sin mancha. Porque si tú no tienes eso entendido, tú no aprendiste de Cristo. Lo más seguro es que no lo oíste a Él. Por Él no fuiste enseñado. Pero si en verdad lo escuchaste, si en verdad aprendiste de Él, del verdadero Jesús, porque hay muchos Cristos que son falsos, pero si tú en verdad lo escuchaste en cuanto a la pasada manera de vivir, el modo en que tú vivías antes de venir a Cristo, despójate de esa manera de vivir, échala a la basura. ¿Por qué? Porque esa manera de vivir que el hombre todavía que está en nosotros, el pecado, está viciada conforme a los deseos engañosos. Así que todos estos versículos nos hablan de que cuando escuchamos la voz de Jesús que nos enseñó todo acerca de su persona, Él es santo y de su obra expiatoria, cuando nosotros predicamos el Evangelio y lo creemos, entonces Dios opera en nosotros a través de su Espíritu Santo un cambio sobrenatural en nuestras vidas. La pregunta fue, ¿qué hizo la diferencia entre esos otros gentiles y nosotros? ¿Cuál es la diferencia que hay? Ahí está, la obra transformadora en nosotros. No en que nosotros sí somos obedientes. No hay ningún obediente perfecto, solamente Jesús. Más bien, lo que hace la diferencia es el nuevo nacimiento, la regeneración, el nuevo corazón que Dios nos da. Eso es lo que hace una persona cristiano. Un cristiano, o tú no eres cristiano porque de repente de no desear querer leer la Biblia, ahora ya la lees. O porque ya vas a la iglesia, o porque cantas, o porque diezmas. Todo eso hace un verdadero cristiano. Pero eso no es lo que te hace cristiano. Tú puedes hacer esas cosas como las hacía Nicodemo y estar muerto. Y si estuviera aquí Jesús te diría, es necesario nacer de nuevo. Lo que te hace cristiano es precisamente esa obra sobrenatural que Dios opera en ti cuando crees en el Evangelio, cuando crees en la persona y en la obra de Jesús. Eso es lo que te hace cristiano. Y es por eso que hoy tenemos un montón de personas que dicen que son cristianos viviendo como los gentiles. Entre esas personas y los mundanos no hay mucha diferencia. Visten igual, frecuentan los lugares que los perdidos frecuentan, ven las mismas películas llenas de obscenidades, llenas de escenas lujuriosas, y no hay diferencia. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que el Espíritu Santo no está en ellos. Y es por eso que ahí Pablo está diciendo, si en verdad fueron enseñados por Jesús, si en verdad lo oyeron cuando les predicaron el Evangelio, si eso es así en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense, despójense. Recuerden, fueron salvados para ser santos y sin mancha. Y de verdad quieren vivir la vida supuesta cristiana como los otros gentiles, obedeciendo sus deseos carnales. Algo está mal. O sea, hermanos, lo que hizo la diferencia entre nosotros, los cristianos y los gentiles, fue ese nuevo nacer de Jesús. Esto nos enseña que las lecciones que uno puede recibir acerca de la Biblia, sin transformación no sirve para nada. Tú te puedes llenar del conocimiento de la palabra de Dios, pero si no hay transformación, estás perdido. Nuevamente, el ejemplo, Nicodemo se sabía la Biblia, pero de nada le servía a él. No.
Lo que se requiere es la persona y obra expiatoria de Jesús para entonces nosotros empezar a experimentar transformación en nuestros corazones. Así que se requiere la transformación, se requiere ser más como Cristo. Quiere decir que el cristianismo consiste en conocer, confiar, seguir, obedecer. ¿Recuerdas a Pablo siguiendo en amor la verdad? Ya nos dijo eso. Y amar a nuestro Señor Jesucristo. Y ese conocimiento personal y además experimental, o sea, no nomás es de aquí, de la mente, no, es un conocimiento experimental íntimo. Bueno, todo eso va a producir una transformación espiritual profunda que va a alcanzar las partes más profundas de nuestra misma personalidad, manifestándose en todas las áreas de nuestra vida, no solamente aquí en la iglesia, sino en tu familia, en tu matrimonio. El amor que tú tienes para tu prójimo más cercano, que es tu esposa, ha crecido o se ha estancado o ni siquiera ha crecido nada. Bueno, eso nos habla de si en verdad Dios está transformándonos, porque nosotros vamos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de grado en grado. Vamos nosotros creciendo en santidad. Nosotros, aunque no somos perfectamente como Jesús, lo cierto es que también ya no somos los mismos pecadores de antes. No puedes decir, pues si yo sigo igual, pues algo está mal porque Dios a través de su Espíritu Santo nos está santificando. Ese es el propósito original. Recuerda, el plan original que Dios diseñó antes de crear nada era crear criaturas angelicales y humanas que tuvieran una unidad y que vivieran sin pecado. Y eso es lo que ahora está haciendo en Cristo Jesús. Va a reunir, va a restaurar todas las cosas en la persona y obra de Jesús, donde la unidad esté en ambas creaciones, angelicales y humanas, donde no haya pecado. Y de verdad, ¿quieres vivir para pecar? ¿No quieres esforzarte en el poder del Espíritu Santo para decirle no a la carne? Algo está mal. O estás muerto en tus delitos y pecados y necesitas ser salvo y que Dios te dé su Espíritu Santo, o levántate tú que duermes si eres cristiano y Cristo te alumbrará. Y ahorita tú me puedes estar viendo, pero ¿tienes fe para creer lo que acabamos de ver hace rato? Que cuando sus discípulos, sus predicadores de Jesús hablan su palabra, Él es quien está hablando, Él mismo, a ustedes y a mí. Pues no me veas a mí, tu pastor va a empezar. Ah, César, los que son mis familiares. César, sí, amén. Soy César. Sin embargo, para Dios soy más que César. Soy un pastor que yo no busqué ser pastor, pero por su gracia me puso aquí. Y por lo tanto, yo estoy proclamando aquí su verdad. Y yo espero que Dios te dé la fe para oír su voz. Si eres su oveja, porque sus ovejas oyen su voz y le siguen, le obedecen. Y si no eres su oveja, espero que Dios te hable como pecador para que te llame al arrepentimiento y creas en el Evangelio y entonces te pueda dar ese corazón nuevo, capaz de percibir la voz del mismo Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, no se trata, hermanos, de venir y hacer cosas para Dios. Se trata de recibir una conversión. Se trata de ser transformados. Se trata de tener un nuevo nacimiento. Así que Pablo está diciendo, si de verdad nacieron de nuevo, no vivan ustedes como antes vivían. No. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice el versículo 23, y renuévense en el espíritu de su mente. Aquí está el campo de batalla, es aquí. La pelea es, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién está diciendo la verdad? Está aquí. Por eso dice, renuévense. A través de la palabra de Dios, renueven su mente. Que la verdad de Dios manifestada a lo largo y ancho de la Biblia renueve sus verdades aquí en su mente y vístanse del nuevo hombre, del Espíritu Santo que ya mora en ustedes, creado según Dios en la justicia y lo que
santidad de la verdad. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que todos los creyentes estamos en un proceso de restauración. ¿Proceso de qué? De, de remodelación. Recuerda, el plan original fue frustrado por la rebelión, por el pecado de Satanás y sus ángeles y también por la humanidad. Pero Dios se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para empezar a crear una nueva familia compuesta por personas que al tener el Espíritu Santo ellos van a pelear con la ayuda del Espíritu Santo a ser como Dios, para que entonces un día podamos nosotros recibir nuevos cuerpos y de manera plena podamos ahora sí ser como Jesús. Por lo tanto, dice Pablo, vístanse de ese nuevo hombre. Así que no se te olvide también que nosotros pertenecíamos a esa humanidad en rebeldía contra Dios. Estamos esclavizados al pecado. Pero ¿qué pasó cuando creímos en el Evangelio, en el mensaje del Evangelio? Y nos convertimos. Bueno, esas cadenas que nos ataban al pecado fueron rotas y nos unimos o fuimos unidos a Cristo por la fe. Y ahora gracias a eso, pues ya pasamos a formar parte de la nueva familia de hombres y mujeres que comparten esta misma unión. Y eso quiere decir que ahora tenemos una nueva identidad, una nueva naturaleza, que es producida por el Espíritu Santo y que hace posible el desarrollo de nuestro nuevo carácter. Y esto es lo que explica el cambio que ocurrió en nosotros entre lo que éramos antes de conocer a Cristo y lo que ahora somos. Dice Pablo, ya fuimos libertados de la esclavitud del pecado, de manera que ahora podemos despojarnos del viejo hombre, podemos despojarnos del patrón de vida que no glorifica a Dios. Esto significa que si tú viniste a este país, el cual Dios nos ha bendecido tanto, siendo un gentil, sumido en el pecado y sin Cristo, pero fuiste rescatado, salvado, porque en este país se te predicó el Evangelio. Y bueno, si tú regresas a tu país de origen y te encuentras al caminar por las calles a un viejo amigo tuyo con el cual parrandeabas y te dice, hey Pedro, Pedro, o Juan, Juan, César, César, soy yo, tu viejo amigo. ¿No te acuerdas cuando nos íbamos a la parranda? Tomábamos, andábamos con mujeres, ¿por qué no vamos a hacerlo ahora? Tú le vas a decir, hey, yo ya no soy ese Pedro, yo ya no soy ese Juan, yo soy una nueva criatura en Cristo. Lo siento, yo no puedo oír, pero ¿sabes qué? Déjame te hablo de esta persona que me dio una nueva vida, una nueva identidad. Eso es lo que debe de suceder en nosotros. Si es que en verdad le oíste, si es que en verdad fuiste enseñado por él y aprendiste de él mismo cuando te predicaron el evangelio, porque es de verdad. Yo todavía recuerdo ese momento, yo no recuerdo el día, pero sí recuerdo cómo pasó todo. Sí, yo ya dejé de ver al pastor Margarito que en su momento predicaba el evangelio. Dejé de verlo como el hombre que decía, ahí este me da miedo porque va a empezar a hablar acerca del infierno. No, yo me olvidé de él. Y cuando él estaba predicando, yo nada más oía la predicación de él, pero yo sentía la voz de Dios hablando a mi vida. Y yo ya quería que terminara, ahí se acostumbraba a hacer el llamado al altar y venir, vengan y oren aquí en este lugar. Y yo ya quería que dejara de predicar para correr ahí de rodillas y pedirle perdón a Dios. Ya después me olvidé de todo el mundo. Eso sucedió en mi vida. Eso debe de suceder según los pasajes que vimos en la vida de todos aquellos que verdaderamente han escuchado la voz de Jesús cuando se les predicó el Evangelio. Y desde luego, cuando se predica la palabra de Dios, las ovejas de Dios oyen su voz. Es por eso que sigo solamente ministerios que me predican toda la palabra de Dios. Porque yo me conozco, yo sé lo que Dios dice acerca de mí como hombre. Yo quiero la comodidad. Yo quiero aquello que no exige. Yo quiero aquello que no te llama a qué, a santidad. Y hablo del viejo hombre, porque tengo una nueva naturaleza. Ese sí quiere esas predicaciones que exponen toda la palabra de Dios.
donde no solamente estás diciendo amén aquellos, sino ay de mí. Me están exponiendo toda la palabra de Dios y como es útil para redarguir y evidenciarme que estoy mal, ay de mí. ¿Pero por qué? Porque yo entiendo que voy a ser más eficaz, que voy a ser más bendecido si me expongo a toda la palabra de Dios y no solamente algunas partes y dejar afuera cosas como estas importantes. Importantes, ¿por qué? Porque Pablo aquí nos está llamado, fuimos llamados a mantener la unidad, quieren crecer, se necesitan los unos a los otros, por lo tanto, esfuércense, sean solícitos en guardar la unidad. ¿Cómo lo van a hacer? Sean humildes, sean mansos, perdónense los unos a los otros. Y eso va a impedir que haya división entre ustedes. De la manera que Cristo los perdonó, así ustedes perdonen. Mantenga la unidad, pero también mantenga la santidad dentro de la iglesia. Y así como que, ¿qué? Sí, yo sé, esto es la palabra de Dios. Estamos leyendo la carta del apóstol Pablo y esto es lo que Pablo está diciendo en otras palabras. Y por eso dice, renueven su mente. Esto me hace recordar Romanos capítulo 12, versículo 2, donde Pablo ahí también dice, no se conformen a este siglo y más a este siglo perverso y feo, donde la maldad se ha multiplicado y ahora la maldad la tenemos en la palma de nuestras manos, en nuestros celulares, y no necesita estar viendo pornografía para estar viendo maldad. No, estar perdiendo tu tiempo en el Facebook viendo mugrero tras mugrero que sí, para la carne es bueno. Yo lo sé, yo me deleito a veces, pero a veces digo, ya es suficiente, César. Tú eres un administrador de tu vida espiritual, quítalo. Entonces no necesitas estar viendo solamente pornografía, películas de violencia, de donde matan, donde hay sangre, donde hay escenas eróticas. No, también. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hemos sido llamados a qué? A orar en todo tiempo, a meditar en su palabra de día y de noche, pero hoy en día eso es una exageración, no para Dios, no para Dios. Ahora yo estoy diciendo, yo compro esto perfectamente, no, yo estoy exponiendo la palabra de Dios y a mí mismo me redarguye. Y por eso yo quiero estar donde se predica toda la palabra de Dios, porque ella es útil no solamente para enseñar y para instruir, sino para redarguir, para corregirte. Y vaya que nos corrige. Entonces Pablo está diciendo, no se conformen en este siglo, más bien transformados por medio de la renovación de aquí, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si tú omites todos estos pasajes que estamos viendo, pues tú no vas a saber que esta es la voluntad de Dios. Que mantengamos aquí una unidad, que busquemos la santidad y te vas a enfocar en un montón de otras verdades de Dios y nada más eso. Pero necesitamos todo consejo de Dios. Entonces, es a través de ese nuevo nacimiento que Dios nos va transformando y que vamos cambiando gradualmente en nuestra forma de pensar, a medida que nosotros seguimos recibiendo luz a través de la palabra de Dios, porque somos nuevas criaturas. Y entonces estamos en ese proceso radical de restauración, fuimos despojados del viejo hombre, fuimos vestidos con el nuevo que está en el Espíritu Santo, y Pablo dice ahí que es en justicia y en santidad. Y es precisamente eso lo que produce ese cambio radical en nosotros. Y versículo 25 dice, por lo cual, si aprendieron verdaderamente de Cristo, si lo escucharon, si fueron enseñados por Él, por lo cual, ahí está la conexión, precisamente por nuestra nueva naturaleza, por lo cual desechen la mentira. Hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos ¿qué? Miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Versículo 18, no lo voy a proyectar. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y así sigue diciendo más, más mandatos el apóstol Pablo. Entonces, tenemos que decir que si nosotros vemos esta sección de la carta simplemente como exhortaciones a no hablar mentira, a no se enojen, no pierdan el control, no digan malas palabras, más bien trabajen, sean laboriosos.
traten de resolver sus conflictos personales de una forma adecuada, de acuerdo a la palabra de Dios. Si nosotros solamente vemos estas exhortaciones como esto nada más, vamos a perder el enfoque de lo que Pablo está diciendo aquí. Porque ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Bueno, a la luz de lo que ahora ustedes son, a la luz de su nueva naturaleza, porque cuando creyeron en el Evangelio, dice el capítulo 1, versículo 15, Dios los selló con su Espíritu Santo. A la luz de esas verdades, están unidos a Cristo, a la luz de que ahora tienen un corazón lleno de deseos santos y justos. Ahora ustedes, a esa luz, despójense del viejo hombre, no pequen, no digan mentiras, no hablen los unos a los otros, no pierdan el control. No hagan eso, porque cuando hacen eso, y sobre todo cuando te enojas y no arreglas tu situación, le das lugar al diablo, le das oportunidad al diablo que venga y divida la iglesia, el cuerpo de Cristo. No hagas eso. Haz todo lo contrario. Con el poder del Espíritu Santo, deja de hacer todas esas cosas y vístete del nuevo hombre. Usa el corazón nuevo que Dios te dio. Ahora, también es de suprema importancia mencionar que no debemos pasar por alto, no debemos de olvidar que Pablo ya anteriormente en su carta ya nos dijo que la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, pues incluye que estamos en esa nueva familia, ¿verdad? En ese cuerpo de Cristo, en ese pueblo de Dios, en ese templo santo. Bueno, entonces la pregunta que debemos levantar a la luz de estas exhortaciones es, ¿por qué debemos desechar la mentira? ¿Por qué debemos hablar verdad cada uno con su prójimo? Bueno, versículo 25, vamos a volver a él. Porque somos ¿qué? Miembros. En esta iglesia somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso deja de hacer esto. ¿De qué me habla esto? De que Pablo todavía está hablando de la unidad dentro de la iglesia y de la santidad dentro de la iglesia, porque somos miembros los unos de los otros. Así que, ¿por qué debemos de echar la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo? ¿Y por qué no debemos airarnos y no robar y no decir malas palabras? Porque somos miembros los unos de los otros. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros somos partes del cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros. Y escucha, la falta de integridad, cuando dices mentiras, cuando levantas cuando levantas falsos, se me va la palabra, o la falta de veracidad, es como que produce grietas, fisuras en el cuerpo de Cristo, que si dejas que pase el tiempo y no resuelves esas cosas, lo que va a pasar es que va a detener el crecimiento espiritual de la iglesia. Así que lo que Pablo está tratando aquí en esta sección tiene que ver con la unidad y el crecimiento de la iglesia. Y cuando tú no estás viviendo en santidad, tú no vas, o sea, aparte de que tienes que poner en obra, en función, tu don, tu capacidad, como ya nos dijo Pablo en los versículos, los primeros versículos del capítulo 4. Bueno, aparte también tienes que vivir en santidad y eso implica hablar siempre la verdad, no decir mentiras, airarte, enojarte, pero no quedarte ahí, que pasan los días y no te reconcilias, porque todo eso dice Pablo que eventualmente va a romper la unidad y donde no hay unidad no hay crecimiento y donde no hay crecimiento el cuerpo de Jesús no es efectivo. Y si el cuerpo de Jesús no es efectivo, el plan original de Dios que está llevando a cabo la persona y obra de Jesús va a ser un fracaso y vamos a ser responsables. Por lo tanto, me enfoco en mi responsabilidad. Pero tú tienes la responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo en enfocarte en tu propia responsabilidad. ¿No recuerdas las últimas 3 semanas? Hablamos de estos primeros 16 versículos del capítulo 4, donde Pablo nos dice lo importante que es que cada miembro de la iglesia se esfuerce usando sus dones para mantener esta unidad de la iglesia, porque de esa unidad depende nuestro crecimiento como iglesia. Y es por eso que él concluyó esta exhortación diciendo los versículos 15 y 16, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, es Cristo, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro,
¿Y lo que? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tú me necesitas a mí y yo te necesito así, a ti. Si no hay una unidad, no vamos a poder crecer como iglesia. Y ahí lo importante. Y ahí Pablo dice, bueno, pues entonces debemos de desechar la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo. Debemos también de no dejar que la ira nos controle cuando alguien nos ofende, porque si nos dejamos que nos controle la ira y nos llenamos de resentimiento, le damos lugar al diablo, que el diablo va a hacerle daño a la iglesia. Versículo 28, el que hurtaba, el que robaba, no robe más, sino que ¿qué? Trabaje. ¿Con qué propósito Pablo está diciendo a los efesios que el que hurtaba, que el que robaba, no robe más, sino que trabaje? ¿Con qué propósito? ¿Acaso para que sean hombres decentes y honestos? No, más bien Pablo dice, este es el propósito, para que haciendo con sus manos lo que es bueno, ¿para qué? Para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Otra vez Pablo nos está diciendo aquí, tu estilo de vida afecta a la iglesia. O sea, debes de ser veraz, no decir mentiras, debes de ser trabajador para que entonces puedas beneficiar a la iglesia. Yo no sé si alguna vez tú has contemplado el trabajo desde esta perspectiva, desde este enfoque de que tú eres miembro de una iglesia. Y Pablo nos dice, Dios te prospera a través de ese trabajo, Dios de manera económica te bendice, no únicamente para que tú te beneficies de esa economía, sino también para que seas de beneficio al cuerpo de Cristo, para que tengas el privilegio de poder ayudar a otros y puedas contribuir para el avance del reino. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de su boca. ¿Qué debemos de hacer, pues, pastor? ¿Callarnos? No, yo por eso no digo nada, pastor. No, no, no. Dice ahí, sino la que sea buena, ¿para qué? Necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Usa el don, la capacidad que Dios te dio para hablar, para que edifiques primeramente a los miembros de Cristo. ¿Cómo vas a edificar? Si alguien la está pasando mal, dale palabras de aliento. Recuérdale las promesas que tenemos en Dios. O sea, no es que te quedes callado, no, no, no. Está diciendo más bien, habla palabras que edifiquen. No hables palabras que dividan, no hables de chisme, no hables mal de las otras personas. No. Ahora ponga mucha atención porque lo que Pablo va a decir a continuación, o sea, es sumamente importante, porque él va a usar el argumento para, para tener cuidado de lo que hablamos, porque perjudica a la iglesia y va a mencionar al Espíritu Santo. Escucha lo que dice versículo 30. Y no contristen al Espíritu Santo. Y dice, con el cual fueron sellados. O sea, el Espíritu Santo es un sello, está en nosotros. Y luego dice para el día de la redención. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? De manera simple podemos decir que el Espíritu Santo es la tercera persona de qué? De la Trinidad, ¿no? Como Dios se revela en la Biblia. Y Él ha venido a morar como un sello personal para autenticación, si así se dice, de que somos, de que le pertenecemos a Dios. Y bueno, Pablo está diciendo, esa persona divina mora en nosotros, si en verdad son creyentes. Y cuando tú hablas mentira, cuando tú te airas, cuando tú haces todas estas cosas que hace el gentil, que no tiene a Cristo, entristeces al Espíritu Santo. Cuando sale palabras que no edifican, criticando a las personas, hablando mal de ellas para dañar, entristeces al Espíritu Santo. Pero lo opuesto es que cuando tú hablas la verdad, cuando tú hablas palabras que edifican, palabras que animan, que motivan, el Espíritu Santo se alegra. El Espíritu Santo está activo en nosotros. Esto quiere decir que cada vez que tú chismeas en la iglesia, tú estás contristando al Espíritu Santo, aunque no lo sientas, ni lo veas, ni lo creas.
Y además quiere decir también que cuando no estás usando palabras de ánimo, de exhortación, de alentación, de edificación, también tú estás contristando al Espíritu Santo. Si tú eres de esos de los que llegan aquí a la iglesia, ya vine a la iglesia, oye, ya cumplí conmigo, ya me voy, y no te esperas a ver quién vino. Oye, el hermano que andaba mal el otro día está aquí. ¿Sabes? Le voy a decir que estoy orando por él. No contristas al Espíritu Santo. Pero esa no es mi responsabilidad, es la suya, pastor. No, no, no. Yo tengo mi responsabilidad. Tú tienes también la tuya. Acabamos de leer cada uno de acuerdo a su propia actividad, de acuerdo a su propia función. ¿Qué? Tenemos que edificarnos unos a otros. Pues va más allá de eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos contristado al Espíritu Santo? Yo creo que todos somos culpables. Que Dios nos ayude, ¿no? El mismo Espíritu de Dios nos ayuda a no contristarlo a Él. Ahora, escuche cómo Pablo concluye esta sección. Dice el versículo 31, quítense de ustedes toda, y toda es toda, que sea un poquito de amargura, no, toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y versículo 32, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pregunta, ¿cómo debe reaccionar el nuevo hombre que tiene el Espíritu Santo morando en él ante la menor o la mayor provocación o ante la menor o mayor ofensa? ¿Cómo debe de reaccionar según este pasaje? Ajá. Con la misma misericordia, con la misma bondad, benignidad con la cual Dios te trató cuando eras su enemigo. Claro que sí. No olvidemos lo que Pablo ya nos dijo en los primeros versículos de su carta. Éramos por naturaleza enemigos de Dios por causa de nuestros delitos y pecados, y los vuelvo a leer, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, y así sucesivamente. Pero Dios, que es rico, y como tú eres hijo de Dios, deberías de, y tienes a su Espíritu Santo, deberías de ser rico también en esto. De hecho, el siguiente capítulo, Pablo lo va a empezar diciendo, sed pues imitadores de Dios. Si ya tienen el Espíritu Santo, sean imitadores. Entiendo que si no tienen el Espíritu Santo no lo pueden imitar y quédense ahí. Si quieren, pero si no quieren, vengan. Vengan y crean en el Evangelio para que Dios les dé el Espíritu Santo y entonces puedan ser capaces de imitar a Dios en esto precisamente. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, no queríamos saber nada de este Dios. Él salió a buscarnos, nosotros no fuimos a buscarlo, buscamos al Dios que está ahí nada más para que Él resuelva mis problemas, para que Él me dé, pero para que me pida y que me pida ser santo y sin mancha, no, ese Dios yo no lo quiero. Pero estamos muertos en pecado y nos dio vida, nos dio un corazón que ahora quiera servir a ese Dios, juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Tenemos que recordar que Dios nos toleró con paciencia, nos aguantó con paciencia todas nuestras provocaciones y ofensas que le hicimos. Él es tardo, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿A poco no? Por eso Jeremías pudo decir en su libro de Lamentaciones, por la misericordia de Dios, yo no vi ni el resto del pueblo que quedó vivo, consumido, cuando entró el imperio babilónico y nos llevaron cautivos y mataron a muchos. No dijo él, porque yo sí soy Dios. No, por la misericordia, por la pura misericordia de Dios. Así es que Dios, claro que sí nos toleró y nos soportó y nos aguantó con paciencia. Sin embargo, no fue todo lo que él hizo por nosotros. También proveyó lo necesario para concedernos el perdón de todos nuestros pecados. Y nada más y nada menos que al precio de la sangre de su Hijo Jesucristo, que dice Pablo, con el cual nos hizo aceptos en él, en el amado. Por lo tanto, pregunta, ¿acaso no deberíamos reaccionar como
Cristo, como Dios reaccionó ante nuestra rebeldía y pecado, claro que sí. Que si usted supiera lo que me hizo, pastor. No, si tú supieras que si tú tuvieras al Espíritu Santo pudieras perdonar cualquier ofensa, como Dios perdona. Por eso es que Jesús dijo, si usted no perdona las ofensas de los demás, ni mi Padre los va a perdonar. Porque se empieza por ahí. ¿Te das cuenta? Por eso, quítense toda amargura. Está de juego la unidad de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, el llevar a cabo el propósito original de Dios, el cual está siendo llevado a cabo a través de la obra y persona de Jesús, porque Dios en sí mismo se propuso de reunir todas las cosas, las que destruyó la rebeldía angelical en los cielos y la que destruyó el pecado aquí en la tierra a causa del pecado de Adán y Eva. Y nosotros tenemos que cooperar con eso. Así que es de esta manera que debemos de reaccionar. Porque el mismo espíritu que moró en Jesús y que lo llevó a reaccionar como él reaccionó siempre, cuando lo maldecía no regresaba maldición por maldición, sino que encomendaba la causa de su Padre. Bueno, es el mismo espíritu que mora en nosotros, por lo tanto debemos de ser ricos en misericordia y bondadosos. ¿Por qué? Porque Él nos da esa capacidad. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y Pablo termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. Y ahora se escucha lo que dice ahí Pablo a continuación. Entonces, debido a esto, su nueva naturaleza que tiene el Espíritu Santo, a que oyeron verdaderamente a Jesús cuando les predicaron el Evangelio, que aprendieron de Él, sean imitadores de Dios como sus hijos amados. Copien su carácter. Recuerdan que Pablo en Romanos 8, él dice que precisamente para eso nos salvó, para que fuésemos hechos semejantes a quién, al Hijo, a Jesús, al varón perfecto. Versículo 12, y andar en amor. Vivan en amor como también Cristo nos amó. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Termino con lo siguiente. A la luz de lo que hemos visto hasta aquí en esta carta. Fuimos salvados por Dios, como dice Pablo, y uso las palabras de Reina y Valera, por el puro afecto de su voluntad para la alabanza de su gloria, de su gracia. Y cuando eso sucedió, fuimos traídos para formar parte de una comunidad, de un cuerpo, de una familia, a través de la cual Dios manifiesta su gloria, su verdad, su poder, su sabiduría. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer ahora a la luz del propósito del plan de Dios? Según lo que vimos, bueno, tenemos que dejarnos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de las verdades de Dios, por medio de su palabra, para entonces adquirir un mejor entendimiento, una mejor comprensión de lo que ya Dios hizo a nuestro favor por medio de Cristo y lo que significa ser parte de esa iglesia, de esa comunidad, de ese pueblo, de esa familia sobrenatural en la cual Dios manifiesta su gloria. ¿Y saben una cosa? Dios no hizo robots programados para obedecerle. Nos dio libre albedrío, ¿verdad? Todavía como cristianos lo tenemos, pero ahora tenemos la capacidad de elegir mejor. No, Dios no hizo robot, Él más bien nos ha dado un nuevo corazón y podemos elegir libremente con la capacidad que nos da el Espíritu Santo entre si vamos a ser parte de este plan de Dios que tiene el propósito de reunir todas las cosas por medio de Jesús y su obra, o si vamos a vivir alejados y sin participar de lleno en este plan. Yo no sé tú, pero cada domingo, por la gracia de Dios, y no de manera perfecta, pero yo estoy cumpliendo aquí con mi papel. ¿Desde cuándo yo he pasado por situaciones que me dicen, deja ya esto del ministerio y mejor vuélvete a otra iglesia? Hay algo mayor que no ha dejado que esto suceda. Y cada vez que entiendo más su palabra, cada vez más me afirmo y digo,
Señor, ayúdame para ser fiel hasta el final, porque entiendo hoy más que nunca que tú me estás usando por tu gracia, a pesar de mis imperfecciones, para llevar a cabo tu plan. Y es lo mismo que tú debes de pensar. Porque a la luz de lo que tú estás viviendo, a la luz de lo que está pasando en este momento, en este mundo, ciertamente no está pasando nada, pero a la luz de la realidad, a la luz de lo que dice la palabra de Dios, sí va a pasar algo. Un día vamos a estar delante de Dios viendo cuentas. Y gracias a Dios por el sacrificio de Jesús. Porque gracias a ese sacrificio de verdaderamente fuimos transformados cuando creímos en ese sacrificio. No vamos a sufrir eterna condenación. Nos dice Pablo que vamos a ser pasados como por el fuego. Eso de ser pasar como por el fuego suena algo terrible. Imagínate que pusieran su vida aquí en este proyector. Cada maldad, cada mal pensamiento que has experimentado en tu vida, saldríamos avergonzados de aquí. Bueno, sí, Dios tiene la capacidad para hacer esto cuando estemos allá. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temamos, temamos. ¿Cómo vamos a descuidar tan grande salvación? Tememos. Pues tú y yo fuimos llamados a funcionar en este cuerpo. Y hoy tú puedes elegir libremente si quieres ser parte de este cuerpo y participar activamente en este plan o simplemente ignorarlo. Tú y yo somos llamados a funcionar en este cuerpo con los dones que Dios nos ha dado. Por lo tanto, eres tú, hermano y hermana, el que debe tomar la decisión de formar parte de este plan. Eres tú quien debe tomar lo que se predica aquí en la iglesia, a la luz de lo que Pablo nos dice que él dio pastores y maestros para equipar a los santos a la obra del ministerio. Eres tú quien toma en serio esta predicación o la haces a un lado. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo para la obra del ministerio? Porque para eso Dios nos salvó. Nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para proclamar las virtudes de Jesús. ¿Qué estamos haciendo? Porque eres tú, hermano, el que debes tomar la decisión de que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino que la buena palabra que es necesaria y que edifica. Pregunta, ¿estás edificando tú al hermano de tu iglesia a través de tus dones? El que hurtaba, el que robaba, deje de hacerlo, trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Cuando hay necesidades aquí en la iglesia, estás aquí para participar. ¿Das de lo que te sobra o das como Dios dio de acuerdo a sus riquezas en abundancia, verdad? Eres tú, hermano y hermana, el que tiene que tomar la decisión de beneficiar a otro con lo tuyo. Eres tú, hermano y hermana, el que tiene que desechar toda amargura, no soy yo. Eres tú y yo, de hecho, si yo tuviera, eres tú quien tiene que desechar toda ira, todo enojo, gritería, maledicencia en nuestros hogares. Oye, esta semana fue pesada para mí. Parece ser que hasta mi nietecita se puso ahí de acuerdo para formar parte de los ataques del Cebú y yo sé que no es así, es un angelito a quien amo, pero fue pesada para mí. Sin embargo, Dios me fortaleció y me ayudó a seguir adelante. Yo pude explotar con ira, con gritería en mi hogar y no lo hice. Me callaba y estaba a punto, o sea, soy humano como ustedes. Pero iba delante de Dios y a la luz de lo que Dios me estaba ministrando, le decía, ayúdame, Señor, no puedo. Entonces, es tu responsabilidad y mi responsabilidad, con la ayuda del Espíritu Santo, remover todas estas cosas que afectan la unidad y el crecimiento de la iglesia. Aunque eso sea en tu casa, porque si esos problemas te están afectando allá en tu casa, vas a venir aquí y no vas a estar funcionando bien, porque estás sumergido en enojo, en amarguras por todas las cosas que pasas fuera de la iglesia. Así que eres tú, hermano, el que tiene que
revestirse de benignidad, de misericordia, perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdonó. Y eres tú y yo quienes debemos hacer todo esto. Y bueno, el combustible para poder hacer todo esto sabemos que es el Espíritu Santo que nos capacita, pero es a la luz de recordar continuamente lo que eres en Cristo gracias a que Él se entregó en entero sacrificio por nosotros. Y bueno, tenemos que vivir en consecuencia a eso. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude. Número uno, hacer de ser nosotros y hacer lo que Él quiere que nosotros seamos y hagamos, y para lo cual fuimos escogidos y salvados de pura gracia desde antes de la fundación del mundo, para ser salvos en Cristo, para la alabanza de su gloria. Vamos a orar y quiero que nos despidamos